Señores, la magistrada Dariana Linares está con nosotros, no se nos ha ido, sigue aquí, porque nos quedamos en el bloque anterior con la pregunta sobre la línea tan delgada entre la imprudencia, negligencia médica y todo eso, porque realmente me gustaría saber desde el punto de vista de cómo la magistrada lo aborda en el libro, que de paso, señores, los invito a que se lean este libro porque nos va a ser de mucha ayuda, sin ánimo de satanizar a los médicos, sino para que los ciudadanos en sentido general sepamos lo que nos corresponde como por derecho, qué reclamar y qué no. Entonces, en ese sentido, magistrada, me gustaría que usted nos explique un poquito dónde entra la imprudencia realmente, la negligencia, esa línea tan divisoria del ejercicio médico y de estas calificaciones que eventualmente pudieran ser penalizadas. Bueno, la imprudencia es realizar un uso excesivo. Es ese médico que tú le das el consentimiento informado para realizarte un procedimiento, pero después te realiza varios de manera excesiva. Contrario a la negligencia. La negligencia es no actuar cuando tenía que hacerse. Es el médico que comete olvidos de gasas, es el médico que no se preocupa, el médico que no le da seguimiento a su paciente luego de una operación. La lo primero hay que saber delimitar cuando hay una imprudencia, cuando hay una negligencia, cuando hay una impericia. La impericia es falta de conocimiento. Esa persona que no se actualiza, ese médico que se queda con procedimientos totalmente obsoletos. Y cuando hablabas de satanizar lo que es el ejercicio médico, en modo alguno, el libro también tiene todo un capítulo de prevención de conflictos. El capítulo 9 habla solamente de prevención, de Médicos cómo. anoten. El capítulo 9 es totalmente de prevención y está para los médicos. Correcto. También cuando hablamos de los derechos del paciente en el libro, también hablamos de los derechos del Del médico. médico, O sea que un correcto. libro bastante completo, tanto para médico como abogado. Yo siempre digo hasta para el paciente, porque déjeme decirle que ese paciente que antes teníamos bastante pasivo ha desaparecido. Sí, Ese paciente sí, ya no existe. Tenemos un paciente sumamente activo de que el médico le dice, te voy a hacer el procedimiento X y él va y busca hasta en Google cuál es ese sí. procedimiento Qué o le joyita. pregunta al mismo médico, ¿y en qué consiste ese? Ujú. Tenemos el paciente de antes que el médico le decía, tómate 4 pastillas de estas al día y tú le preguntabas, ¿y para qué son las pastillas? No sé, el médico me la puso. Ese paciente ya no existe. Hay un paciente que sabe que tiene derecho a la autonomía de la voluntad, que tiene derecho a ser informado. Ese paciente que el médico le decía, ven al otro día a operarte, y en la casa le decían, ¿y de qué te van a operar? No sé, el médico me dijo, todo eso ha desaparecido. Tenemos un paciente totalmente pasivo que conoce de sus derechos. Entonces el médico también tiene que conocer de sus derechos. Tiene que implementar medidas. El nuevo código va a hacer no es que va a cambiar el ejercicio, como han establecido algunos, no, sino que le va a exigir un poquito más de prudencia, de debido cuidado. Incluso el código incluyó ciertas situaciones que estaban en la ley de salud. O sea, la Correcto. propia ley de salud te hablaba de ese derecho a informar, te hablaba de ese seguimiento a darle al paciente, te hablaba de cómo resguardar ese derecho a la salud. Entonces, eso es lo que ha venido el código a hacer. Que yo entienda también que hay situaciones o sanciones que son drásticas. Por ejemplo, hablamos del aborto, que hay una de las causales que pasó para salvar la vida De la madre de la o De la madre y del madre. feto, Ujú. cuando el médico haya realizado o agotado todos los medios Exacto. establecidos. Entonces ahí puede hacer el aborto, pero tiene una pena de 30 años Sí, cuando sí. sucede con la muerte de la De la De mujer. madre. la madre, Ujú. Y sí. tiene hasta 10 años y 20 años cuando hay una lesión al feto, por ejemplo. Entonces, en esa clasificación que hizo el legislador del consentimiento consentido, forzado, el provocado, hay sanciones drásticas todavía. Sí. Así es. Antes, magistrada, de que usted nos aborde, porque ahora yo sé que están los abogados, los médicos y los pacientes interesados en conocer la información sobre su libro, antes de que usted nos haga una presentación, me gustó con el tema de que ya vamos rayando en la vocación de cuando un médico debe de actuar, porque usted hablaba de las sanciones y penas tanto por la acción como de la omisión. Y si es
por ejemplo, al revés, porque hablamos de instituciones, de clínicas, de hospitales que tengan, por ejemplo, escasos recursos para tratar el tema. Pero si es lo contrario, si yo me puse, si me dio, como decimos en buen dominicano, una sirimba delante de una clínica muy cara. Y entonces, porque evidentemente cuando llegan una queja de salud, yo no me miro el bolsillo. No, Imagínense que llegué a una el más emergencia. cercano. Claro, claro. Llegué Claro. a una emergencia de una clínica privada muy cara y no voy a decir nombre aquí. Y entonces llego en camilla y llego desmayado. ¿Cuál debería de ser el accionar médico para que no pueda incurrirme en alguna responsabilidad médica, tanto sea administrativa, civil o penal? ¿Deberían ellos de atenderme en emergencia sin preguntar si tengo dinero o no? Así Así mismo es. es. Tanto la clínica que va a incurrir en responsabilidad Ujú. cuando entre en vigencia el código, como el médico que se encuentra en una emergencia, tiene el deber De de atender. estabilizar su paciente. O sea, tiene el deber de ponerlo en condiciones, que sí que hay que referirlo, si no tiene, luego que esté estable, si no tiene para pagar la clínica, entonces puedes referirlo, pero los primeros auxilios debe de darlo. Inmediatamente, sin exigir depósitos, sin exigir seguro, Mm. ese servicio deben de darlo. Ahora bien, y siempre lo digo, no están a la ligera, porque las clínicas dan un servicio y ese Claro, servicio requiere de alguna remuneración. Yo correcto. entiendo que ya por parte del Estado sí se deberían de regular y crear políticas a los fines de crear un fondo como se ha realizado en otros países, Sí, a los fines de darle asistencia a a las las personas personas. accidentadas Claro. y que tampoco pierda la clínica porque me han contado que solamente estabilizando un paciente, dependiendo del accidente que haya tenido, puede incurrir en millones esa Correcto. estabilización. Sí. Entonces, con esto estaríamos perjudicando a las clínicas, pero tampoco podemos dejarlo morir porque no cuente con las condiciones económicas. Yo entiendo que el Estado debe intervenir en esa parte. Sí, magistrada, yo sé que a raíz de en el propio proceso de publicación del libro, usted ha tenido participación y mucha aceptación de la clase médica y me da mucho gusto. Y ahora le voy a hacer una pregunta quizá un poco incómoda para usted, igual que lo va a hacer para mí, porque como les dije ahorita, tengo muchos amigos médicos. Hemos visto en los últimos años, bueno, tuvimos un caso, el caso de corrupción más grande que hemos tenido en el país los últimos años, donde precisamente es con el tema de la medicina. Y no es un secreto para nadie que en este país la medicina y en otros también. Hablamos de este porque ese es el nuestro y el que nos toca. Pero hemos tenido, la medicina se ha convertido en un negocio. Eh, yo tuve un caso que me toca de manera familiar muy de cerca a una persona que un médico le manda un medicamento que buscamos en la capital completa y el medicamento hubo que buscarlo en San Juan porque en ninguna farmacia, supongo que esa farmacia lo tenía ahí ya de mucho tiempo y apareció el medicamento luego de más de 3 días de búsqueda de este medicamento. Todos sabemos qué significa eso. Entonces, este tema médico, la responsabilidad de los médicos de estar mandando a hacer, que salió a relucir en el caso en el caso Senasa, que hacían diagnósticos que no correspondía, medicamentos que no se correspondían, tratamiento que no se correspondía. O sea, ¿dónde entra el juramento hipocrático? ¿Qué es lo que ha pasado con los médicos realmente, doctora? Usted que ha estado tan de cerca, magistrada, trabajando este proyecto tan bonito de este libro, que va a ser de beneficio tanto para ellos como para nosotros, como los que somos usuarios. ¿Dónde entra? ¿Qué es lo que ha pasado? Porque yo necesito entender de alguna manera, o sea, ¿qué es lo que ha pasado con la medicina en este país, magistrada? Bueno, respecto a los últimos casos, por mis funciones, no puedo hablar de ningún caso en específico. Sí, Sí claro, claro. entiendo y lo toco también en el libro sobre la deshumanización de la Sí, medicina. totalmente. Tenemos y siempre le hago una anécdota que llevé a mi bebé una vez a un centro, o sea, rehabilitación, y vi la doctora ni siquiera me miró la cara ni el niño, me No, dijo, una cosa ponlo a terrible. caminar. Entonces yo dije, yo conociendo mi derecho, me sentí mal. Claro, Y claro, déjeme decirle que la totalmente. doctora me dio el mejor servicio, porque lo mismo que ella me dijo, o sea, en medicina, científicamente, lo que ella me dijo era que le comprara una bicicleta y que Ujú. pusiera el bebé a pedalear por el problema del piecito.
Eso mismo, como no me sentí conforme con ella, fui a un centro privado donde me trataron bastante bien y me dieron el mismo resultado. O sea que la doctora en medicina, en su conocimiento científico, bastante buena porque ambos doctores llegaron al La mismo misma resultado. conclusión. Correcto. ¿Dónde estuvo el fallo? En ese trato, en la comunicación. O sea, no me sentí conforme porque ni siquiera me vio la cara y el niño no se quería ni siquiera caminar y ella ponlo a caminar. O sea, no fue el mismo trato que recibí. Entonces yo decía, así mismo se siente el paciente. Si el médico, muchas veces el médico por problemas de comunicación es que surgen la mayoría de los conflictos. Ese paciente lo que necesita es comunicarse con usted, que usted como médico le diga cuáles son otras salidas que tiene, porque ya Claro, si claro. necesita otra operación, si necesita ciertos medicamentos, si hay que operarlo otra vez, toda esa falta de comunicación entre médico y paciente genera conflictos. Entonces yo Correcto. entiendo que por ahí es que debemos de iniciar y tratar entonces de humanizar un poquito más lo que es ese trato médico-paciente. Y por supuesto, llamar la clase médica, que ellos están llamados, como hablamos en principio, a salvar vida y que recuerden ese juramento que ellos hacen al momento de asumir el compromiso de salvar vida y comenzar a ejercer su carrera, que esa es su principal labor. Independientemente de que, bueno, yo entiendo desde afuera que son mal remunerados, definitivamente, porque es un trabajo muy, o sea, es salvar vidas, señores, eso no tiene precio. Ahora bien, yo creo que la medicina, como se está ejerciendo en este país en este momento, está muy lejos de ese juramento que ustedes hacen. Señores, tenemos que invitar a la magistrada en este momento a que nos invite, que nos haga un recuento rapidito de las cositas que ella entiende que debemos abordar en el libro, porque yo, señores, ya tengo el mío Presente ahí su por aquí. portadita. Señores, entre la medicina y el derecho, magistrada, comenzando, ¿por dónde lo podemos conseguir el libro? Está en la librería Santuario, está a la venta también en el colegio médico y también a domicilio. Señores, entiendan entonces que si los médicos están promocionando este libro es porque ellos entienden que su clase lo necesita y que la ciudadanía en sentido general, tanto médicos como abogados y pacientes, debemos leer este libro para que podamos ilustrarnos de una manera más puntual, porque como dijo la magistrada ahorita, tenemos poca jurisprudencia sobre esto porque es algo novedoso y no debemos esperar que llegue el código nuevo para ponernos al día. Así que, magistrada, adelante con La las cositas presentación, más, los más temas. interesantes que Ok. tiene el libro, porque nosotros nos enfocamos mucho en el tema penal, producto de lo que viene ahí, que a propósito de eso vamos a hablar ahorita si nos da tiempo de la acción que tiene hoy el Colegio Médico en el Tribunal Constitucional, pero ahora la magistrada nos va a hacer una breve presentación del libro. Bueno, en el libro iniciamos con esa relación existente que de donde nace el derecho médico y nace de entre la medicina y el derecho. Luego hablamos sobre lo que es el derecho a la salud, de ese deber que tiene el Estado, donde se encuentra resguardado el mismo, pasando entonces a verificar los derechos y deberes tanto del paciente como del profesional de la salud. Verificamos también lo que la LESART y el acto médico, cuando se incurre en responsabilidad. Y a partir de ahí analizamos cada una de las responsabilidades que puede incurrir el médico, como la responsabilidad administrativa. Ahí se verifican algunos casos. Incluso analizamos un caso de que de manera administrativa un centro de aquí de Santo Domingo fue sancionado de manera Sí. administrativa por no darle asistencia a uno Afectados de los del jet set, afectados sí, del claro, YESET. sí, yo lo Entonces, escuché, sí, en esa escuchamos parte ese caso. administrativa hablamos sobre ese deber de cuidado que tiene el Estado de garantizar ese derecho a la Correcto. salud y verificamos también otros casos donde Salud Pública ha ordenado el cierre de diferentes Centros. centros. Ahí analizamos las razones por las cuales lo hizo y bajo qué potestad. Analizamos también lo que es la responsabilidad penal, hablamos de la legislación actual y hablamos de cada uno de esos delitos y las sanciones. Hablamos sobre la responsabilidad civil, de esa reparación del daño, cómo debe llevarse. Hay todo un capítulo de los elementos de pruebas, de ese peritaje médico, que Correcto. realmente dicen los abogados, los jueces no sabemos de medicina. No sabemos de medicina y por eso nos auxiliamos de ese peritaje. Claro. Y hablamos también del libro sobre su elemento de pruebas, sobre el expediente clínico también, del consentimiento informado, de cuáles pruebas pueden llevarse tanto en la parte civil como en la parte penal. Seguimos entonces con la responsabilidad deontológica del médico. Tenemos todo un capítulo de prevención
Y al final hablamos sobre salud digital o la salud del futuro. Hablamos un poquito de la telemedicina, que no está regularizado en nuestro país, ni contamos con una ley. Hablamos también de inteligencia artificial, de asuntos de robótica, que incurre en responsabilidad. Ay, Toda una magistrada, obra pero eso completa. sería interesante. ¿De quién es la responsabilidad ahí, magistrada, a propósito? Te lo dejo para que lea el libro. Para que el libro. Señores, nuevamente agradecer a la magistrada Dariana Linares, jueza en Cotuí de la Cámara Penal de primera instancia. Nos ha ilustrado de manera, digamos, puntual con algunos temas sobre lo que trae el libro, pero de manera definitiva lo que sí invitamos a la clase médica, a los abogados, a la ciudadanía en sentido general, que no dejen de leer esta obra porque va a ser de gran ayuda para todos. Así que, magistrada, muchísimas gracias por estar por aquí con nosotros. Sabemos que tiene una agenda súper interesante en la presentación del libro y gracias a Dios ha sido pues bien acogido, Heuri. Gracias por acompañarnos. Magistrada, gracias, Gracias a señores. ustedes por la invitación. Hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros.